tipo de maldad es una maldad como muy, digamos, no tiene un categorismo para nosotros decir es que el hombre es malo, por lo tanto. No. Entonces, esa forma de errar, esa forma de no entender, muchas veces es justificable porque no es una maldad de hecho, de conciencia, sino de ignorancia. Entonces, no es una maldad con categoría de ser malo, ¿ok? Ahí podemos entender esa forma de maldad. Simplemente es una maldad de ignorancia. Pero hay otro contexto dentro de esta maldad que le vamos a llamar malignidad. Y tiene muchos aspectos. Esta malignidad es cuando, sabiéndose, teniéndose conciencia, se hace daño. Teniendo conciencia, sabiendo lo que se está haciendo, se hace y se promulga el daño. Y el hombre resulta que está aprendiendo a ser malvado. El hombre no nació malvado, ¿ok? Fue aprendiendo la maldad. Y esto es algo que, pues, tiene su discurso. Es un discurso que lleva a un ontologismo, a una teología, a una filosofía sobre el problema del mal, que se viene inclusive discutiendo desde San Agustín, de David Hume, ¿sí? Desde los presocráticos, Aristóteles, Platón, Sócrates inclusive. Entonces, esta malignidad es muy cuestionante porque tiene muchos contextos, como lo estaba diciendo. Una de las cosas, cuando nosotros nos enfrentamos a esta maldad, ya sea malignidad o la parte del discurso de los contrarios confrontados, es cuando nosotros decimos, bueno, si fuimos creados por Dios, y Dios es bondad, es amor, Dios siempre es lo bueno, porque siempre es lo que nosotros vemos, ¿no? Es el amor, la belleza, la bondad. Pues entonces Dios no es el que creó esta maldad que hay en este momento en el mundo. Entonces, Papá Dios vemos que no es el que generó ese discurso. Entonces volvemos a preguntar, entonces, ¿de dónde viene esa maldad que nosotros tenemos? Algunos teólogos han dicho, no, esto es parte de el trabajo de develación de la divinidad que tiene el hombre, el entender todo este propósito. Pero volvemos a la pregunta. ¿Por qué Papá Dios, si es infinitamente bueno, si es poderoso, si es grande, por qué permite que esta maldad de aprendizaje se vuelva malignidad? Porque la maldad que hay en este momento no tiene categoría. La maldad que hay en el mundo es absurda. Y ustedes lo saben, lo hemos visto, miren ustedes. Entonces, esto tiene un fondo. Y tiene un fondo que hay que saberlo entender para podernos ubicar, porque la mejor forma de nosotros trascender todos estos aspectos que nos están bloqueando es precisamente comprendiendo todo esto que está ocurriendo. Y la filosofía y la teología y el problema del mal, en la filosofía del mal y la teología a través de la teosofía del mal, tenemos nosotros que entenderla. El mal, entonces, se ha venido malignizando o se ha venido pervertiendo, porque, a ver, el mal fue transportado a nuestra naturaleza, a nuestra humanidad. Decíamos al principio, acuérdense que la raza humana fue creada y puesta. Pues aquí habían unos seres antes de nosotros
que ya venían portando esa malignidad. Porque han existido seres, acá hemos hablado de los reptilianos, no de los buenos, porque hay reptilianos buenos, pero sí hay unas razas malignas. Estas razas, como no han podido evolucionar después de cuarta, quinta dimensión, pues se sienten bloqueadas, se sienten que no hay nada más que hacer e inmediatamente ¿qué hacen? Depredan a las otras razas. Y eso es lo que ha pasado, depredan y depredan y depredan las otras razas. Resulta que el propósito del Padre es que nosotros tengamos una responsabilidad y una fuerza, una suficiencia para que podamos contrarrestar este estado virulento de estas razas que están dañando todo el sistema y podamos neutralizar entonces este sentido de lo maligno. Entonces fíjense ustedes, somos puestos en un ambiente muy complicado y muy difícil, muy pesado, precisamente para que generemos una antítesis, una radiación, una fuerza, una energía en nuestro campo energético y podamos contrarrestar esta malignidad, que vamos a decir más adelante en qué consiste la naturaleza profunda de esa malignidad, ¿ok? Porque hay que analizarla muy bien. Entonces, uno de los propósitos de la naturaleza del humano es tratar de resistir y de sopesar, entender y desbordar esa malignidad para irla neutralizando. Somos como una especie de ¿qué? De vacuna para una enfermedad. Somos una vacuna de una enfermedad que hay dentro de esta naturaleza. Por eso nosotros tenemos que genética reptiliana. Y no hay cuña que más apriete que la del mismo palo. Entonces, esa naturaleza nos hace que tener la capacidad de poder resistir esa malignidad de estos personajes o de estos seres. Entonces podemos entender esta pregunta que siempre se ha cuestionado de cómo el Padre permite esto. O sea, realmente hay una especie de obra o de intención o una especie de una intencionalidad con respecto a todo lo que está viendo en este momento y tenemos que entenderlo. Pero tiene, como todo, sus altibajos. En las primeras 3 dimensiones, para que uno conquiste, muchos tienen que sucumbir al intento, desafortunadamente. Entonces, debemos nosotros de crear una masa crítica. La humanidad tiene que crear una masa crítica para que pueda superar efectivamente esta malignidad. No todos los seres humanos que están dispuestos aquí pueden superar la malignidad, porque se necesita un recipiente, se necesita un fuero, una naturaleza lo suficientemente sensible para poder superar esta malignidad. Y hay que entenderla. Ok. Esta malignidad tiene un contexto muy profundo que lo voy comentando gradualmente. En el planeta Tierra han existido muchos seres y muchos seres desde hace, miles, podríamos, no sé si decirlo, millones de años, pero aquí han venido muchos seres. Y dentro de estos seres buenos también han estado seres muy malos. Estos seres malos han fallecido aquí, han muerto aquí. Y en la medida que van muriendo estos seres, muchos de ellos no pueden volver a reencarnar porque no tienen la suficiente potencialidad para generar un cuerpo físico. En las conferencias anteriores hablábamos de que precisamente el cuerpo físico es un evento del cuerpo toroide. En la medida que el campo energético, este campo áurico, genera un potencial lo suficientemente sensible, pues este campo toroide es lo que genera el cuerpo físico.
cuerpo físico es una consecuencia del campo toroide. Pero estos seres, como fueron debilitando su campo toroide eventualmente, no lo trabajaron por múltiples aspectos, muchos aspectos no los conocemos, no tuvieron la suficiente energía, el suficiente impacto para generar de nuevo un cuerpo físico y poder habitar una matriz, porque en sus razas vienen muy degeneradas. Muchos fueron producto de clones y ya su raza perdió la capacidad de poder tener su reproducción, o sea, poder ser macho-hembra y este macho-hembra poder ser unos patrones que generen vida. Muchos de ellos perdieron esa capacidad y se dedicaron solamente a clonar, pero esta clonación tiene también sus reversos, su problema. Entonces, ¿qué pasó? Que todos estos seres quedaron atrapaditos en las tres primeras dimensiones. Por eso hablábamos de estadios infernales. Y usted está aquí, estamos aquí, pero en otras dimensiones que están alteradas contenidas en las tres primeras, hay millones de seres malignos ahí también con nosotros. No los vemos, pero están aquí. Si tuviéramos una forma de tener una visión de todas las dimensiones de aquí hacia abajo, pues estaríamos desesperados al ver todos estos seres nefastos a nuestro alrededor. ¿Y qué pasa? Muchos de estos seres bajos, de baja vibración, viven porque no tienen cómo poder sustentar un modo de vida, porque no tienen luz, no pueden evolucionar. Entonces, ¿qué hacen? Son parásitos. Son parásitos. Entonces, ¿viven de qué? De los vivos, viven de las plantas, del zumo de las plantas y de los animalitos. O sea, viven de la naturaleza viva. Depredan la naturaleza viva como si fueran ¿qué? Parásitos. Entonces vemos, por ejemplo, muchos de estos cascarones, lamias dentro del bajo astral, incubos, sucubos, demonios bajos, larvas psíquicas, ¿ok? Dentro de esto, que son los más bajos, vienen los elementarios, los elementales, y muchos de estos elementarios y elementales también son muy bajos, algunos no.